presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. San Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante, dice la escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pueden tomar asiento. Quiero hablar hoy con el tema el papel de la oración en la tribulación, marcado con el mensaje número 1638 para los muchachos que no le pude mandar el detalle. Con mucha frecuencia dentro del ejercicio pastoral nos encontramos con hermanos, hijos en la fe, ovejas del redil que el Señor nos ha puesto a cuidar, y hasta amigos o desconocidos que se enteran que somos ministros del Evangelio. Esas personas vienen a nosotros en sus momentos de dificultad, por problemas muy fuertes que están pasando en su vida. A veces son problemas de salud, problemas familiares de todo tipo, problemas económicos, quiebra, muchas deudas, etcétera. Y con desesperación la gente llega donde el pastor y le dice: pastor, ¿y ahora qué hago? Dígame qué puedo hacer en medio de esta tribulación. Ya no tengo manera de enfrentarlo. Todo se me ha venido abajo. Siempre recuerdo la expresión de un hombre que cuando vino desesperado donde mí, se había dado cuenta de la infidelidad de su esposa y me dice: mi mundo se me ha caído. Mi mundo se ha caído. Y es entendible, porque todo lo que había estructurado como vida, como familia, estaba en medio de una tribulación de la cual no se sabía si iban a poder sobrevivir. Esa expresión, ¿ahora qué hago?, es el reflejo del estado de preocupación y desesperación que embarga a una persona y que lo lleva posiblemente al colapso, y por eso muchos piden ayuda. La respuesta para cada caso no es tan sencilla como decirle algo mágico que va a resolver sus problemas. Muchas veces
en medio del clamor del desesperado, yo tengo que orar en mi espíritu y decirle: Señor, dame una palabra que pueda ayudarlo. Porque uno humanamente no le ve posibilidad de decirle algo que cambie ese panorama. Porque es muy difícil lo que está pasando. Por eso la respuesta no es tan sencilla como decirle algo, porque generalmente nosotros no tenemos respuestas mágicas que puedan en unos minutos cambiar la situación de una persona. La realidad es que tenemos que pedirle al Señor que nos dé una respuesta certera, y la que más frecuente el Señor nos da es: dile que ore. Hermano, ora. Y usted sabe que dice la gente: sí, pero dígame algo más. Bueno, que ores y yo voy a orar contigo. No, pastor, yo sé, nosotros bregamos con eso, oramos, pero yo quiero que me diga algo más. Pero que no hay nada más que decir. Ora, habla con Dios. La gente se queda como con una expectativa incompleta, o deseando que le dijeran algo más concreto que orar, y vamos a orar por ti. Por eso creo que es muy importante que hoy consideremos el papel o la relevancia de la oración en los momentos de tribulación. ¿Qué tan importante es la oración en los momentos de tribulación? ¿Qué tan importante, qué elementos tan importantes tiene la oración? ¿Qué tanto puedo lograr? ¿Qué modelos encuentro en la Biblia de manejo de crisis y que la oración haya jugado un papel importante? Creo firmemente que Dios hablará al corazón de muchas personas que están escuchándome aquí a la distancia, en especial aquellos que están en una situación de tribulación, porque la oración es la vía de escape. Es la vía de salvación en medio de tu tribulación, aunque tú pienses que es muy cotidiano y muy regular. El pasaje bíblico con el cual iniciamos esta reflexión es ampliamente conocido para el mundo influenciado por la cultura judeo-cristiana. Al menos en las celebraciones de Semana Santa, la gente oye hablar de este pasaje donde Jesús está en Getsemaní. Jesús vivía las últimas horas antes de enfrentarse al apresamiento, juicio y crucifixión en la cruz del Calvario, y llega a Getsemaní. Algunas versiones u otros de los evangelios hablan del Monte de los Olivos. Es el mismo lugar, con dos razones de dar nombres diferentes que no voy a entrar en eso ahora. Era un huerto, un olivar, y ahí muy próximo a Jerusalén se aparta con su equipo básico para orar. ¿Por qué oraba Cristo? ¿Qué tenía de especial ese momento en la vida de Jesús por el cual Él se retira a orar cuando estaba en el clímax del ejercicio ministerial? Dos respuestas muy básicas. Jesús oraba porque Jesús acostumbraba a orar. Era parte de la vida de Jesús hablar con su Padre Celestial, y eso siempre debe impactarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque asumimos que como Él era el Hijo de Dios, ya Él se lo sabía todo. Él no tenía que orar, pero Él nos modela a través de su vida que la oración era frecuente. Oraba por la mañana, oraba al mediodía, oraba en la noche, cada vez que lo necesitaba, y lo necesitaba frecuentemente, oraba. Eso debe tener significado para nosotros. Tenemos que ejercitarnos en la oración.
y nunca queremos ni tenemos deseo de orar. Siempre vamos a tener que luchar contra el deseo de nuestra carne. Siempre nos va a costar. Yo he tratado, y ayer precisamente meditaba en eso. Yo tengo una agenda un poquito llena de muchas cosas y yo no puedo perder horarios en mi día. Cuando yo tengo un día, tengo que hacer lo que me toca y a la hora que me toca, porque si no, no voy a poder hacerlo en otro horario. Y yo sé que tengo que orar por la mañana. Y a veces yo que ya me levanto y pongo el café y digo, pero cualquiera se espera ese café y me lo bebo y después hago la oración. Porque me siento como con la carga de que tengo que orar. Si no oro voy a tener dificultad en el día para orar. Entonces tengo que hacerlo ahora. Y ayer mismo yo decía, pero esto se ha convertido en un problema para mí, que tengo que orar. Y ahí mismo recibí la respuesta del Espíritu Santo. No es un problema, es que lo has convertido en algo necesario para tu vida y no puedes comenzar el día sin orar. Y eso es un cambio de perspectiva. Tenemos que verlo como una necesidad. ¿Cuántos de los que están aquí desayunan por la mañana? Plátano con huevo, con salami. Ahora, para usted el desayuno es importante. Y yo he visto gente que si no desayunan llegan enojados al trabajo, porque para ellos es una necesidad desayunar. La oración es más que un desayuno. La oración es más que cualquier actividad preparatoria, ejercicio, dieta, lo que sea. La oración es vital para la vida del creyente. Jesús entró en Getsemaní porque Jesús oraba frecuentemente y él sacaba tiempo, imponía tiempos para orar. La segunda razón por la que Cristo entra en Getsemaní y ora en Getsemaní es porque había llegado un momento de gran dificultad a su vida, que aun cuando era parte de su misión en la tierra como humano, era un proceso difícil y tormentoso para él. Cuando tenemos grandes batallas, cuando tenemos que enfrentar procesos difíciles en nuestra vida, tenemos que considerar la oración como parte fundamental de nuestra respuesta ante la situación que estamos enfrentando. Y tomando a Pedro, dice el verso 37, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y yo quiero resaltar ese detalle. Comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Por qué? Porque sentía el peso de la situación, el compromiso que se venía sobre él. Y dice el verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Vamos a vigilar, vamos a sacar tiempo para orar. Esto es impresionante. ¿Por qué, pastor? Porque el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que oraba por los enfermos y los sanaba, el que resucitó a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín, está ahora en un momento de tribulación, el cual sabía que vendría, pero cuando se acerca la hora, siente toda la tensión de algo grande y malo que estaba por impactar su vida. Aquí el Espíritu Santo ministró a mi espíritu algo muy puntual que quiero resaltar. Número uno, todos podemos pasar por procesos y momentos difíciles. En esta vida todos podemos pasar y experimentar angustia,
en temporadas oscuras para nosotros. Dice Lucas en su evangelio, al detallar este mismo momento que vivió Jesús en Getsemaní, dice Lucas en el verso 41 del capítulo 22 que Jesús se alejó a una distancia como un tiro de piedra, se arrodilló y oró e hizo esta oración: Padre, si quieres, te pido que me quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y dice Lucas un detalle que no dicen los otros, verso 43. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Aleluya. Y dice el verso 44, y oró Jesús con más fervor, y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Quienes trabajamos en la obra de Dios, quienes tienen un cargo importante en la iglesia y aún quienes se portan bien y llevan una vida de obediencia a Dios, pueden pasar por momentos de tribulación. Y eso es bueno decirlo, porque Satanás ha vendido la idea de que como me convertí nunca tendré un problema, nunca me pasará nada malo. Yo le voy a decir algo: el que vive la vida cristiana le pasan menos cosas malas que al que vive la vida mundana. Es natural, es consecuencia natural. Pero de ahí a decir que nunca me va a pasar nada difícil, eso es una falacia. Eso es una mentira con maquillaje de verdad. El Hijo de Dios vivió un momento de tribulación y no lo vivió porque era desobediente. Cristo no estaba viviendo este momento porque se había salido del propósito de Dios. Estaba cumpliendo la voluntad de Dios. No era que había pecado, porque asumimos la teología de la cultura judía de los tiempos de Job, cuando vienen los amigos de Job y le dicen: confiesa para que se explique la razón de tu pecado o de tu sufrimiento. Por eso Bildad, Zofar y esos amigos de Job que vienen en el momento que Job está sufriendo todas aquellas tragedias que marcan su vida, le dicen: confiesa porque hay algún pecado tú has cometido para estar pasando lo que estás pasando. Eso es una teología de muchos años en la cultura judía, asumida también por nosotros en la cultura moderna y posmoderna. Creemos que el que está pasando una dificultad es porque está haciendo algo malo en secreto. No necesariamente. El Hijo de Dios vivió tribulación y no la vivió porque era desobediente ni estaba en pecado. Lo vivió porque era la voluntad de Dios y era parte fundamental de su misión en esta tierra. Lo segundo que el Espíritu Santo llamó mi atención aquí en este punto es que Jesús, el Hijo de Dios, en un momento agonizante y difícil, buscó el apoyo de su círculo íntimo para que velara y orara junto con él. Se puede buscar gente de fe y gente confiable que se una con nosotros para orar en un momento de tribulación. No que usted le va a contar los detalles de su problema, ni necesariamente que tiene que contarle todos los detalles de lo que está pasando, porque a veces la gente se equivoca y le cuenta lo que no debe a personas que no van a honrar el compromiso de la discrecionalidad con lo que usted le está contando. Pero se vale buscar ayuda. Se vale decirle a los hermanos: ayúdenme a orar, estoy en un momento de tribulación. Únanse conmigo, por favor. Piensen en mí cuando estén orando, para que el Señor tenga misericordia de mí, porque estoy cruzando un desierto, pero con la ayuda del Señor yo sé que voy a salir adelante. Esto es importante.
Eso no es muestra de debilidad. Y si así fuera, qué bueno que así sea, porque esa debilidad nos da la oportunidad de evidenciar nuestra dependencia de Dios cada día. No hay Superman espiritual. No hay hombre de acero. No hay Iron Man espiritual. No los hay. ¿Usted sabía que no? Jesús, el que hacía los grandes milagros, a quien las grandes multitudes seguían por el poder de Dios que se manifestaba a través de él, aquí está asustado. Como dice Marino, más asustado que chivo en canoa. ¿Ya ha visto un chivo en una canoa? A veces yo he montado el perrito de mi casa en la camioneta y él va mirando orejú por todas partes, como quien dice, cuidado si me caigo de aquí. Jesús estaba en tribulación, y le pasó eso que en la medicina creo que se llama hemo algo, ¿verdad? Porque dice Lucas, hemoconcentración, algo así, ¿verdad? Ah, bueno, que tengo un médico aquí cerca. Porque la tensión, la preocupación extrema estaba produciendo un fenómeno difícil, trastornador en su vida, en su cuerpo físico. Mire qué tan grande. Y Lucas lo nota y lo detalla porque Lucas era médico. Ahora, todo este cuadro nos enseña muchas cosas y yo quiero resaltar tres fundamentales que quiero dejar como parte central de esta reflexión en esta hora. Número uno, la oración, hermanos y amigos que me escuchan, debe ser parte integral de nuestra práctica cristiana. No se puede ser cristiano sin orar. Como pastor, sí, es parte integral de la vida cristiana. La oración es el medio a través del cual nos comunicamos con Dios. Tenemos que orar para hablar con Dios. Todo el que tiene relación con Dios debe tener tiempo para orar. Debe sacar tiempo para orar. Debe imponer tiempo para orar. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo desde que me levanto, yo tengo una agenda tan apretada que me levanto corriendo y inmediatamente comienzo a hacer tantas cosas y termino exhausto a las 11, a las 12 de la noche. Yo le digo, bueno, pues levántate en la madrugada a orar. Quítale un par de horas al sueño. Pero pastor, ¿y entonces? Bueno, si sacas tiempo para dormir, debes sacar tiempo para orar. Y eso es importante que lo tengamos pendiente. Es determinante para la vida cristiana. Todo el que tiene relación con Dios debe tener tiempo para orar. Y a partir de eso tener la confianza de venir a Dios en el tiempo malo y en el tiempo bueno. Jesús oraba con frecuencia. Y como oraba con frecuencia, lo primero que hace cuando se acerca el gran momento de dificultad es que orar. Yo no sé si ustedes entienden lo que estoy tratando de comunicar, porque uno funciona de acuerdo a lo que conoce, a lo que está cerca de uno. ¿Qué hizo Jesús? Llegó la tribulación, llegó el problema, llegó la crisis. ¿Y qué hace? ¿Acude a qué? A orar. ¿Qué hace alguna gente? Va corriendo donde el brujo. Brujo, hágame algo ahí para que se me quite esto. Me contaba una persona esta semana que le habíamos ministrado liberación en estos días. Un demonio terrible había tomado control de su vida, tanto que una mujer delicada, buena moza, médico,
De repente salió hablando con una voz ronca de un hombre que parecía un borracho y una cosa terrible, producto del demonio que dominaba su cuerpo. Entonces me tocó hablar con esa persona esta semana para darle orientación de lo que el Señor había hecho y de todo. Y quería saber de dónde venía su relación con los demonios. Y me dice, bueno, pastor, mi relación con los demonios comenzó con esto, comenzó con aquello. Y una de las cosas donde la llevaron a participar de ceremonias, de invocaciones a los demonios, es porque estaba teniendo un problema en su embarazo y un familiar, no recuerdo quién, inmediatamente la solución que le dio fue: vamos para que te ensalmen la barriga. Ahora, el que tiene comunión con los demonios, el que consulta a los demonios, el que vive en relación con los demonios, ¿qué hace cuando tiene una tribulación? ¿Qué hace? Va donde los demonios, va donde el brujo y el hechicero. El que consulta al brujo y el hechicero con frecuencia, cuando tiene una dificultad, ¿a dónde va? Al brujo y al hechicero. Por consiguiente, el que tiene comunión con Dios, el que habla regularmente con Dios, el que tiene intimidad frecuente con Dios, cuando tiene una dificultad, ¿a dónde va? A orar y hablar con ese que le ha ayudado y que está presente en su vida en cada minuto importante de ella. ¡Aleluya! Y ahí se separan los que son espirituales de los que son carnales. Por eso no hay que estar afanando mucho. Las tribulaciones, y esto es algo que lo he visto a través de los años, las tribulaciones revelan la calidad de nuestra fe. La fe puede confundirse, el nivel de fe, la calidad de fe que tenemos se puede confundir en el tiempo de paz y en el tiempo de bonanza. Cualquiera puede decir: yo tengo fe, y tú le crees y parece que sí, y todito parecemos iguales. Pero la tribulación, el problema, va a sacar la calidad de la fe que decimos tener. Jesús oraba y tenía comunión con su Padre Celestial. Y ante la dificultad, el problema, la tribulación, ¿qué hace? Oramos. Aleluya. Oramos. Yo no sé cuánto Dios le está hablando en esta hora. Lo que te hace falta es más oración. Lo que te hace falta para enfrentar esa dificultad es ir en intimidad con Dios y hablarle de tu problema y pedirle la salida que necesita para superarlo en el poco tiempo que te queda. Aleluya. Aleluya. La práctica de la oración como eje central de la comunión con Dios nos permitirá tener la confianza de venir delante de Dios con nuestras necesidades. El que está buscando soluciones mágicas, el que está buscando gente que le diga un abracadabra para salir del problema, es porque no tiene intimidad con Dios y porque no considera la oración el recurso efectivo que la oración está llamado a hacer en nuestras vidas. Tenemos que tener claro eso. Y por eso las crisis revelan la calidad de nuestra fe. En segundo lugar, la oración, aunque parezca simple y rutinaria como consejo, es la mejor opción para enfrentar nuestros problemas y necesidades. Tú quieres un cambio radical y rápido en la situación que te está afectando. Ora.
Ora, eso es mejor que hablar con el médico, que hablar con el político, que hablar con quien te puedes supuestamente solucionar. Si quieres una respuesta rápida, si quieres que algo especial ocurra en ese problema, tienes que orar. No hay un camino más rápido a la solución del problema que te agobia como la oración. Es la oración la vía rápida. Es la oración la vía rápida. Pastor, es que yo tengo tanto tiempo orando. No, probablemente tiene tiempo quejándote. Probablemente tiene tiempo refunfuñando como niño malcriado delante de la presencia de Dios. Es el tiempo que cambie el enfoque de tu oración y venir delante del Señor. Si es posible, pasa de mí esta tribulación, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos imponiéndole a Dios las soluciones que nosotros ya determinamos para resolver ese problema. No, Señor, que tú tienes que conseguirme un trabajo en tal sitio. Pero ven acá, pero Dios no necesita esa empresa para bendecirte. Dios te bendice en el patio de tu casa. Dios te bendice en el batey donde vive. Dios te bendice donde quiera. Porque la bendición de Dios no le estorba el infierno. La bendición de Dios te llega en el lugar y en el momento que Dios lo determine. Aleluya. Aleluya. No podemos imponerle soluciones a Dios. La oración de Cristo nos enseña eso. Cristo era dependiente de lo que Dios quería. Y Él sabía que lo que Dios permitiera era lo correcto. Y Él estaba conteste con eso. Aunque el miedo, la presión, lo feo de la situación pone a cualquiera a pedir cacao. Yo no sé si alguno de ustedes ha pedido cacao, pero yo he pedido muchas veces. A veces le he dicho, Señor, si tú no me metes la mano aquí, me ahogo. Pero no es que Dios tenga que meterme la mano, es que estoy diciendo, yo no tengo salida. Y toda la salida que pueda haber en mi vida viene de ti. Por lo tanto, si tú no metes tu mano, yo me hundo. Eso es lo que veo en esta situación. Jesús oraba con ese concepto. Estábamos como sociedad tan paganizados que tenemos la percepción de que encontraremos solución en la tecnología, en las conexiones con personas importantes y poderosas. Muchos piensan que encontrarán solución por la capacidad económica que tienen, por la capacidad de compra de sus abundantes riquezas, por tantas vías humanamente concebidas. Sin embargo, todo lo que me escuchan dentro y fuera de este lugar, saben que en la vida llegan momentos que nos damos cuenta de que solo Dios puede hacer algo para cambiar la situación. Solo Dios. No sé si fue el jueves aquí o el martes en Santo Domingo que alguien pidió la oración porque el médico le dijo que su situación de salud era tan grave que no podía vivir más de un mes. ¿Usted ha pensado en algo así? Eso le cambia la vida a cualquiera. Usted puede tener muchos planes, muchas cosas por hacer, muchas cosas, pero eso le cambia la vida a cualquiera. Hay situaciones que nos cambian dramáticamente la vida. Ayer hablaba con mi esposa de una de nuestras hermanas que salió el otro jueves de aquí, muy bien, contento, celebrando la victoria del culto. Y cuando llegó a su casa tuvo un accidente, se rompió un pie y se pasó esta semana bregando para una operación. Toda su agenda se trastornó
con una caída de repente que ocurrió. ¿Estamos preparados para eso? Cuando nos pasan cosas así, nos damos cuenta que solo Dios tiene el control y que nos van a pasar cosas en la vida que uno necesita tener la seguridad de a quién acudir para que le orienten los momentos de tribulación, porque uno nunca puede garantizar lo que va a pasar mañana. Esa petición de esa persona que dijo: el médico me ha dicho que no voy a vivir más de un mes, porque lo que encontró en mi cuerpo es fulminante. ¿Qué pasaría en su vida si le dicen eso? Hay gente que sale para la India. Allá me dijeron que hay un médico que te pone 7 hierbas, te echa 4 aceites y después pone una vaca que te dé una patada y tú te sanas. Y por ridículo que eso le parezca a usted, al que le dijeron que se va a morir en un mes, compre el ticket y paga lo que tenga que pagar para que esa persona le haga ese remedio. Usted dice: ¿cómo, pastor? Sí, porque una tribulación así te desespera y tú tratas de hacer cualquier cosa que esté a tu alcance. Lo que te digan tú lo haces, lo que te digan tú lo haces, porque tú quieres encontrar una solución. Pero la realidad es que solo Dios puede ayudar a uno en todos los momentos difíciles de la vida. No importa donde uno esté, solo Dios te puede ayudar. Ahora, ¿cómo vas a accesar a Dios? A través de la oración. Tienes que orar. Tienes que orar, como repito muchas veces, para que tu voz sea conocida en el cielo. Tienes que orar para que tú no seas un extraño delante del trono de la gracia y de la misericordia. Tienes que orar. Jesús oraba permanentemente porque la oración era el recurso para todos los tiempos, incluyendo el tiempo de tribulación. Solo Dios puede ayudarnos siempre. En tercer lugar, en la Biblia, además de Jesús que modeló el acudir a la oración en medio de la tribulación, el apóstol Santiago nos da una recomendación que reconoce la importancia de la oración en la tribulación, cuando en Santiago 5:14 y 15 dice estas palabras con las cuales termino: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? La oración de fe hará el milagro. Permitirá que el poder de Dios se manifieste sobre esa vida. Finalmente, debo concluir diciendo que la efectividad y en gran medida es directamente proporcional a la relación que tengamos con Dios. Estoy convencido de eso. Habrán excepciones. Dios en su soberanía puede cambiar los patrones, pero con frecuencia veo que la efectividad de la oración es proporcional a la relación con Dios. Y hay un pasaje bíblico que siempre tengo en mi memoria cuando hablo de esto, que es San Juan capítulo 11, verso 35. Dice que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Ahora hizo una oración que muy pocos de nosotros estaríamos en capacidad de hacer, porque cuando Cristo ora por
Lázaro le dice en público y sin sentir ningún tipo de vergüenza ni temor, le dice al Señor en voz alta: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Aleluya. Padre, yo sé que tú y yo hablamos esta mañana, y hablamos ayer, y hablamos antes de ayer, y hablamos la semana que pasó. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero por estos incrédulos que están aquí de mirones, estoy haciendo este clamor. Lázaro, comfort, ven fuera. Y dice la Biblia que volando bajito, esa es la Nueva Traducción, Ezequiel Molina Sánchez. Volando bajito, Lázaro salió envuelto en sus mantos. Aleluya. Pero la efectividad estaba conectada con la cercanía, la frecuencia de esa comunicación que había entre Cristo y su Padre Celestial, porque así Él enuncia su clamor: Señor, yo sé que tú siempre. Aleluya. ¿Podrá usted decir eso? ¿Habrá alguien aquí que puede decir que tiene la certeza de que el Señor siempre le escucha, porque hablan frecuentemente y descargan toda su carga emocional y preocupaciones en Él? Quiere el Señor que así sea. Quiere el Señor que así sea. Padre, yo sé que tú me escuchas. Jesús tenía comunión con su Padre, comunión fluida, comunión frecuente, comunión y comunicación buena, lo que se traduce en confianza, garantía, seguridad de atención y de respuesta. Por eso debo terminar diciéndole a todo el que me escucha: si no tienes relación con Dios, tu oración no será efectiva. Y aquí hay un punto teológico de mucha discusión, pero yo creo que es simple. En San Juan capítulo 9, en todo el drama del ciego que fue sanado por Cristo, el ciego dice algo que era muy entendido dentro de los judíos y practicantes del judaísmo en el primer siglo. Y dice: yo recibí la sanidad por parte de Cristo. Ustedes dicen que Él es un engañador. Si es engañador, yo no lo sé. Ahora, yo sé que Dios no escucha al pecador. Así que si me lo escuchó cuando oró por mí, es porque Él es quien dice ser el Hijo de Dios. Y terminó diciéndole: yo no sé si es engañador, si es un tigre, lo que sea. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora yo veo. Aleluya. Porque la oración de Cristo era efectiva. Era efectiva. Y podía tener respuesta rápida de parte del Señor. Por eso, amigo o amiga que me escuchas, el primer paso para tener comunión con Dios, tener relación cercana con Dios, es reconocer que eres pecador. La gente quiere tener los beneficios de Dios y vivir en pecado. No se va a poder. Son unos diablos. Y después quieren que uno le haga una oración express con microondas, dale 60 segundos y obra mi milagro, Señor. Mentira del diablo, eso no funciona así.
Eso no funciona así. Dios en su soberanía y su amplísima misericordia puede hacer cosas con propósitos muy específicos, pero eso no es lo normal. Lo normal es lo que Cristo nos enseñó. Yo sé que tú siempre me escuchas. Yo sé que siempre hablo contigo. Yo sé que tengo comunión íntima contigo. Por eso oro y veo la respuesta. Amigo, amiga, debes tener relación cercana con Dios. Y relación cercana con Dios es reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados y comenzar a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Eso es convertirse a Cristo. Y si tú quieres ser un hombre o una mujer de oración y de oración efectiva, comienza convirtiéndote a Cristo, abandonando la vida del pecado y comenzar esa vida de relación íntima con Dios. Hoy tienes una maravillosa oportunidad. Hoy puede ser ese día que haga la diferencia en tu vida. Aprovecha esta oportunidad. Pasa al frente cuando hagamos el llamado, porque eso cambiará tu vida para siempre. Que Dios te bendiga. Hemos presentado